Bien, buenos días a todos nuestros participantes de Perú y buenas tardes también a los profesores y amigos que se conectan desde España. Envío un saludo de parte del Grupo de Investigación en Derecho Constitucional y Ciudadanía de la Universidad Nacional de Trujillo, el cual está organizando este evento titulado Ciudadanía Activa, construyendo una sociedad comprometida. Este evento ha sido aprobado por el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Nacional de Trujillo mediante resolución 172-2023. Bueno, contamos en esta oportunidad con la participación de destacados profesores de España y de Perú, como pronto iré presentando. Quisiera, antes de empezar, explicar un poco la metodología de trabajo de este webinar. En un principio, haré una breve reseña de la situación de la ciudadanía en nuestro país, en Trujillo, y además luego eh, haremos pues alguna pregunta guía que va a orientar este conversatorio. Luego de eso, daremos paso con la intervención del profesor Oscar Pérez de la Fuente, luego con el profesor Ramón Ruiz y finalmente con el profesor Gilmer Alarcón. Después de estas intervenciones, cada una durará un aproximado de 15 a 20 minutos. Los participantes pueden formular alguna pregunta, pueden encender sus micros y pues haremos también una especie de debate o un, digamos, comentario de las ponencias. Luego de eso, los ponentes tendrán la oportunidad de una réplica por un espacio de 5 a 10 minutos. Y finalizaremos el evento. Bien, entonces vamos a empezar. Eh, la ciudadanía activa, una categoría importante que en nuestro país no está del todo explorado, me refiero al Perú, y es más, en la ciudadanía, en las calles, podemos ver que se trata de algo que carece nuestra ciudadanía, ¿no? Un ideal que no está difundido pues eh, creo que es necesario que vayamos fomentando desde la academia. Solo quiero mencionar algunos datos que me parecen importantes y reveladores de cómo se encuentra nuestra ciudadanía en el Perú. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística e Informática en el 2023 ha informado que las denuncias por comisión de delitos contra el patrimonio, contra la vida, contra la libertad y otros se incrementaron de 400.000 en el año 2021 a 497.000 en el año 2022. La Defensoría del Pueblo, por su parte, ha precisado que la delincuencia en el semestre de septiembre-febrero 2023 se incrementó respecto del mismo semestre en los años 2020 y 2022 en 2.8 y 3.3 puntos porcentuales respectivamente. Además, en los últimos meses ha habido pues un incremento exponencial de delincuencia, de hurtos, robos, secuestros en la zona del norte del Perú. Asimismo, a inicios del año, me refiero a enero, febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que se han detectado eh, desde el 7 de diciembre de 2022 al 23 de enero de 2023, 477 manifestaciones. Y esto pues ha dado lugar a una represión policial importante que ha causado 77 personas fallecidas. También quisiera informar que la Defensoría del Pueblo ha establecido que del 2017 al 2022 se ha determinado que el 74% de la siniestralidad vial se ha debido al factor humano, ¿no? Incumplimiento de normas sobre exceso de velocidad, por ejemplo. Y el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ha indicado que en el Perú, en el año 2021, se han registrado 763.944 infracciones de Reglamento Nacional de Tránsito. El problema también de la basura es un problema importante en la ciudad de Trujillo, en el Perú. No hay una política pública que gestione de manera adecuada este problema. Y vean ustedes que se ha hecho un estudio por parte del Instituto de Integración en el año 2018 y ha detectado que 8 de cada 10 peruanos ha visto arrojar
basura a otras personas en las calles, ¿no? Estos problemas dan cuenta, pues, de un nivel, digamos, bastante bajo de compromiso ciudadano, de aportar a la comunidad, de incluso participar políticamente. Lo hemos comentado en las clases de cultura política, que las personas cuando uno pregunta en las calles, muchos de ellos dicen que no les interesa participar en la política. Hay una visión negativa de la política, ¿no? Y por eso que partimos de estos problemas de la corrupción, de los accidentes de tránsito, partimos de la delincuencia, que son problemas que si bien es cierto, el Estado, el gobierno podría asumir un rol mucho más activo y digamos, importante. No obstante, pocas veces se analiza la visión de la ciudadanía, el papel que tienen los ciudadanos en aportar a solucionar esos problemas, ¿no? Entonces, queremos ahora discutir qué se puede hacer o cómo podemos mejorar ese compromiso ciudadano. Que el ciudadano esté pendiente de la corrupción, que participe en el control de la cosa pública, que el ciudadano se comprometa a realizar a lo mejor una campaña o, digamos, una manifestación contra las autoridades municipales, regionales, a efectos de que cambien ciertos problemas, como el problema de la basura, ¿no? ¿Cómo podemos, digamos, gestionar mejor esta educación ciudadana, que también me parece un aspecto importante que podría ser motivo de este conversatorio? Bien, entonces, dicho esto, vamos a empezar con la participación de nuestros ponentes, en principio con el profesor Óscar Pérez de la Fuente. El profesor Óscar Pérez de la Fuente es profesor titular de la Universidad Carlos III de Madrid. Ha impartido las cátedras de Filosofía Política, Teoría del Derecho, Derechos Fundamentales, Educación para la Ciudadanía y Derechos. Además, ha escrito diversos libros como Pluralismo Cultural y Derechos de las Minorías, una aproximación filosófica. También el libro Por Senda de la Justicia, Inclusión, Redistribución y Reconocimiento. Y su último libro, Odio, Minorías y Libertad de Expresión. Ha escrito diversos artículos como Educación para la Democracia, una visión desde los clásicos. Además, el artículo sobre las virtudes cívicas, el lenguaje moral del republicanismo. Y también el artículo La paradoja de la democracia deliberativa y el discurso de las virtudes cívicas. Como ustedes podrán escuchar, se trata pues de un profesor que ha investigado sobre el tema y tiene las credenciales suficientes para poder disertar sobre este tema de la ciudadanía activa. Así que, sin mayor preámbulo, le doy pase al profesor Óscar Pérez de la Fuente. Estoy activando además la opción de que pueda compartir algún material. Gerardo, si me apoyas, por favor, compartiendo la opción. Bien, pues mis primeras palabras quiero que sean de agradecimiento a Osvaldo Zavala por la invitación y por la colaboración que estamos teniendo en el grupo de investigación de Derecho Constitucional y Ciudadanía de la Universidad Nacional de Trujillo. Espero que hagamos muchas cosas juntos, que estamos haciendo muchas cosas juntos y las hagamos en el futuro. Y también estoy muy complacido por compartir este panel con dos amigos y viejos conocidos, a Gilmer Alarcón, que ha estado muchos años en España y que le estaba comentando que organizó un acto en el Centro de Estudios Constitucionales que estaba completamente lleno de todas las relaciones que había tenido y que su vida en España fue muy intensa y que nos acordamos de él. Y con Ramón Ruiz, pues que también he tenido una fructífera relación, que hemos coincidido en muchos congresos, y que hemos tenido una relación pues de amistad y de trabajo pues muy intensa y muy enriquecedora. Bien, voy a compartir la pantalla y voy a explicar qué es lo que había pensado explicar el día de hoy. Ciudadanía activa consiguiendo una sociedad comprometida. Básicamente, el contenido de mi exposición va a ser centrarme en la noción de republicanismo y virtudes cívicas, pero como las he trabajado en el artículo que se publicó en Derechos y Libertades.
digamos que el republicanismo pues surgió un poco una nueva moda, un nuevo renacer del republicanismo cívico después de la polémica liberal comunitarista, fue uno de sus productos intelectuales. eh, y sin embargo dejó algunas cosas abiertas, ¿no? Hubo una serie de autores en la senda de Maquiavelo, como Pocop, o otra serie de autores que se centraban en la deliberación, como Sunstein, o en la libertad, como Pettit, o en las nociones de autogobierno o patriotismo, como Sandel. Digamos que el republicanismo, los autores republicanos o los neorepublicanos comparten una serie de características, pero una retórica, pero no queda muy claro en qué consiste su proyecto. Por ejemplo, hay una noción que es la libertad como no dominación, que surge de los trabajos de Philip Pettit, que pues se sobrepone sobre la noción de libertad como libertad negativa y libertad positiva. Libertad negativa es la libertad como no interferencia, yo soy más libre cuando el Estado no interfiere en mi vida, o la libertad positiva, que sería muy complejo de determinar, digamos, hay diferentes concepciones de lo que es la libertad positiva. Pues Philip Pettit habla de esta libertad como no dominación, que sería digamos, eliminar las interferencias arbitrarias en la vida de uno, lo cual suena muy bien, pero no se sabe cómo se concreta. Esto lleva a un profesor de la Autónoma de Madrid, a Alfonso Ruiz Miguel, a decir que esta libertad como dominación ha sido una noción sobrevalorada. Creo intuir que el profesor Ruiz, Ramón Ruiz, tiene una visión distinta y que ha estudiado el tema de la libertad como dominación en el ámbito laboral, y que sí que para él sí que es una noción que puede ser interesante. Yo estoy más en la crítica sobre que el lenguaje del republicanismo está muy bien, la retórica, el énfasis en las virtudes cívicas, pero que realmente el problema que hay con el republicanismo es el tema de si hay cambios o no hay cambios en el diseño institucional. Es decir, si el republicanismo cívico es una alternativa completa que propone en qué consiste en concreto la alternativa que propone el republicanismo. Eso, para mí, hay una cierta ambigüedad y sería bueno que se clarificara, es decir, ver los temas de diseño institucional. Por ejemplo, una dificultad sobre el republicanismo, y sobre esto sabe mucho el profesor Ruiz. El ideal clásico es Aristóteles, el animal político, es decir, la participación política como centro de la vida ciudadana, que los ciudadanos deliberen y participen en el día a día de la toma de decisiones públicas, que se les consulte. Bueno, hay unas críticas sobre la justicia, la estructura social de la polis de Atenas, ¿no? Que solo eran los oriundos de Atenas los que podían votar, los que eran ciudadanos, las mujeres estaban excluidas, los extranjeros, los esclavos. Sin embargo, Rawls se enfrenta a Aristóteles. Es decir, para Rawls el republicanismo le parece bien si solo se trata de unas pequeñas medidas en las cuales se cambia algo de las instituciones o se da un nuevo enfoque a los derechos. Sin embargo, si hablamos del animal político, si hablamos de Aristóteles, si hablamos del humanismo cívico, Rawls se opone completamente. ¿Por qué? Porque es perfeccionista, es decir, porque impone virtudes desde el Estado. Por tanto, no separa la ética pública de la ética privada, y es una visión perfeccionista. ¿Qué son esto de las virtudes? Es un enfoque ético que se centra en el agente, se centra en el ser más que en el hacer, y se plantea cuando se ha de decidir, o sea, de tomar decisiones, cómo actuaría una persona virtuosa en este caso.
y su investigación se centra en conceptos como bien, excelencia y virtud, dejando de lado otros como derecho, deber y obligación. Por tanto, se basan en el carácter y uno se convierte en virtuoso actuando virtuosamente. Son hábitos, conductas que repetidas en el tiempo hacen que uno se convierta virtuoso. Naturalmente, este no es el único enfoque ético. Hay enfoques éticos consecuencialistas que se basan en las consecuencias. Esto, por ejemplo, en la teoría económica es muy importante. Hay enfoques deontológicos que son enfoques a priori, racionales. El ejemplo más típico es Kant, con el imperativo categórico y la visión de que la regla tiene que poder universalizarse. Sin embargo, la ética de las virtudes es una ética que se basa en el carácter y cómo actuaría una persona virtuosa en ese caso. Y se traslada esto al ciudadano. ¿Cómo actuaría un ciudadano virtuoso en ese caso? Que es un poco la pregunta que hacía el moderador, el profesor Osvaldo Zavala. ¿Cómo actuaría un ciudadano virtuoso en ese caso? Bien, voy a retomar algunas de las cosas. Esto ha sido como una especie de introducción teórica del republicanismo, de las virtudes. Y la segunda parte de mi intervención, que será breve, voy a explicar en concreto en qué consisten las virtudes cívicas. Naturalmente estoy dando pinceladas, ¿no? Por un lado, la noción de civismo. Creo que es muy importante que enlace lo que comentaba el profesor Zavala. El civismo se compone de virtudes humildes, como destacan Camps y Giner, Salvador Giner, es decir, de la participación en la comunidad, de la participación en las elecciones o del urbanismo, de algunas nociones que son humildes, pero que conforman de las basuras, por ejemplo, el ejemplo de las basuras. Esto forma parte de la urbanidad, de las virtudes humildes que cementan una sociedad. Por ejemplo, en la polémica liberal comunitarista hay una idea que hablan de la república de los egoístas. Una sociedad no puede funcionar con la república de los egoístas. Si todos somos seres egoístas y racionales, es decir, si todos somos homo económicos, esto no funciona. La sociedad necesita el cemento y ese cemento son las virtudes cívicas, ese cemento es algún tipo de noción de moralidad común, ¿no? De bien común, ¿no? Por ejemplo, de las virtudes, la participación. Pues si hay unas elecciones, hay que participar porque se compromete el ciudadano con la forma de participar, ¿no? Aquí tenemos dos peligros, el elitismo y el populismo, ¿no? Estamos viendo cómo emerge el populismo, tanto de izquierdas como de derechas, en diferentes versiones, y básicamente lo que es el populismo es cierta forma de acceder al poder y de ejercer el poder basada en las emociones y en las creencias más que en los hechos, ¿no? La virtud de la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que somos capaces de sacrificarnos por los demás ciudadanos. Esto Rawls lo explica con la noción de razonabilidad. Es decir, el ser racional y el egoísta solo quiere para él. Pero si tú eres un ciudadano razonable, estarás dispuesto a pagar impuestos para que los que estén peor estén mejor. Y eso es la virtud de la justicia. La virtud de obediencia a las leyes. Aquí hay dos ejemplos, Gandhi y Sócrates. Gandhi desobedeció a las leyes y luchó por la independencia de la India pacíficamente. Y Sócrates fue condenado injustamente, pero obedeció las leyes y aceptó una condena injusta que le condenaba a pena de muerte. Digamos que nos hace reflexionar los dos ejemplos sobre los ciudadanos deben obedecer a las leyes y cuándo se debe obedecer a las leyes y cuándo se debe desobedecer. A lo mejor los otros compañeros que me acompañan piensan que a veces hay que desobedecer a las leyes y que así se es un buen ciudadano. Eso es un tema de debate, es un tema controvertido. La virtud del patriotismo y la virtud del cosmopolitismo. La virtud clásica del ciudadano es ser un patriota. Sin embargo, esto también ha tenido muchos peligros, ¿no? Muchos excesos. Pero el amor por la patria, el amor por lo propio, es una cosa pues, que está en la literatura, ¿no? Sin embargo, yo he defendido en otro artículo la virtud del cosmopolitismo, es decir, una sociedad global
pues tenemos que ser solidarios no solo con la identidad, sino con la alteridad. Y en una sociedad global, la identidad es legítima en cómo trata la alteridad, en cómo trata a los otros. No se puede ser un virtuoso si se es intolerante, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Perú, en otro webinar fui convocado por un tema de racismo, de un comentario de una política que había dicho que no podía ser embajador en la OEA porque tenía rasgos andinos, un político de Perú. Eso va contra la virtud del cosmopolitismo, es decir, va contra la virtud de considerar, de tratar a los demás como le gustaría que a uno le trataran, ¿no? De la regla de oro, ¿no? Por último, la virtud de la honestidad. Estas virtudes las estuve buscando en literatura sobre las virtudes cívicas y me costó encontrar gente que hablara de la honestidad. En la presentación se ha hecho referencia a la corrupción, es un tema muy importante. Y fue un naturalista, Finis, que habló de la honestidad. Y esa es una virtud del ciudadano. Y es una virtud de los políticos, de los representantes de los ciudadanos. Por tanto, los políticos deben ser honestos y no deben utilizar el cargo público para beneficio privado, ¿no? Que esa sería una definición muy general de corrupción, ¿no? Voy concluyendo. Lo que diría es que hay un modelo del Homo economicus, del ser autointeresado y egoísta. Sin embargo, ese Homo economicus que le puede ir bien a la democracia liberal, a la democracia republicana, pues se le queda estrecho y se busca un modelo más participativo, más deliberativo, más virtuoso, alguien que sea capaz de participar, capaz de sacrificarse por los demás, capaz de encontrar puntos en común, de ser persuadido, de tratar a los demás como le gustaría que le trataran. Y todas estas virtudes de las que he hablado, el problema, digamos, para establecerlo desde el punto de vista institucional, es el que he mencionado de Rawls. Es decir, el problema desde el punto de vista institucional es si las virtudes cívicas se imponen desde el Estado, se puede estar en un perfeccionismo, se puede estar imponiendo la ética privada desde el Estado. Sin embargo, no todos los autores coinciden y algunos autores dicen que las virtudes cívicas, como son públicas, sí que pueden imponerse desde el Estado. Pero el problema es, ¿se puede imponer todos estos comportamientos, que son unos comportamientos morales densos desde el Estado, o se ha de mantener la separación entre la ética pública y la ética privada? Dejo el punto abierto en este momento y me encantará continuar el debate en la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Oscar. Siempre una brillante participación, muy clara, muy precisa. Agradecemos por su participación. Bien, damos paso ahora al profesor Ramón Ruiz. El profesor Ramón Ruiz es profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad de Jaén. Su labor de investigación se ha centrado en tres líneas principalmente: republicanismo cívico, discrecionalidad judicial y derechos humanos. Ha realizado estancias de investigación en importantes universidades como Harvard, Oxford. Además, ha escrito libros como Democracia, Perspectivas Políticas e Institucionales. Además, el libro La tradición republicana y el libro Los orígenes del republicanismo clásico. Ha escrito diversos artículos de revistas, por ejemplo, Democracia, Virtud Cívica y Derechos Sociales. Además, el artículo Republicanismo Clásico en el Pensamiento Hispano, el artículo La participación política en la historia. Además, el artículo Requerimientos cívicos para una democracia fuerte y la alternativa republicana a la democracia contemporánea, participación y virtud cívica. Sin duda se trata pues de un experto en el tema y que tendremos el gusto de escucharlo. Adelante, profesor Ramón. Bien, muchas gracias. Lo primero, sí, perdón. Nada, bueno, muchas gracias. Lo primero, como es lógico, bueno, que quería darle las gracias a Osvaldo Zavala por invitarme a formar parte en este, creo que muy interesante evento. Y para mí es un honor y es un lujo estar aquí, y más si es en la compañía de mis amigos Óscar Pérez y Gilmel Alarcón.
Bueno, rápidamente, porque como no hay mucho tiempo, no voy a entretenerme más en prolegómenos, quería decir, mi intervención va a ser similar a la de Óscar Pérez. Voy a hablar también un poco sobre la virtud cívica desde el punto de vista republicano, pero lo voy a ver desde otra perspectiva. Es decir, yo pensaba que quizás corríamos el riesgo de repetir alguna idea, pero no, va a ser de otra perspectiva diferente que espero que sea de su interés. Entonces, básicamente, se puede decir que la virtud cívica, lo que se conoce como virtud cívica, es una concepción determinada del compromiso cívico, de la participación política de la ciudadanía activa, que ha sido desarrollada por una tradición de pensamiento que, como ha comentado el profesor Pérez, se ha dado en llamar la tradición republicana. Y es un elemento esencial de esa doctrina, una doctrina de pensamiento filosófico-política que procede ya desde la antigüedad, es decir, ya en la antigüedad clásica, en Roma, en Grecia, ya estuvo presente en las repúblicas renacentistas italianas y de ahí pasó luego a las Francia y los Estados Unidos revolucionarios, hasta que finalmente a partir del siglo XIX fue eclipsada por en ese momento novedosa doctrina del liberalismo, hasta que en los años 60 del siglo pasado, del siglo XX, empezó a haber intentos de recuperación de esta doctrina por parte de politólogos, filósofos, historiadores, etcétera, ¿no? Ahora mismo, claro, no daría tiempo a hacer algunos comentarios a la intervención del profesor Pérez de la Fuente, quizás luego haya lugar a ello, ¿no? Porque decía, bueno, ¿se puede considerar el republicanismo una alternativa completa al liberalismo? Mi postura es que no, mi postura es que el republicanismo sería un complemento del liberalismo, sería una especie de perfeccionamiento del liberalismo. Pero claro, esa es mi postura, otros pensarán de otra forma. Bien, entonces, como decíamos, o como ha enseñado el profesor Pérez de la Fuente, el republicanismo se puede caracterizar por algunos elementos. Uno de ellos es por defender una concepción de la libertad diferente a la liberal, es una concepción de la libertad que ellos denominan como libertad como no dominación frente a libertad liberal o libertad como no interferencia. Y un segundo elemento esencial es su apuesta por el bien común. Para los republicanos, no solamente de los poderes públicos, sino de la ciudadanía en general, tiene que dirigir su esfuerzo hacia la promoción del bien común, del bien general de la comunidad, no hacia el bien particular. Y para lograr ambos ideales, para lograr instaurar y conservar esa libertad como no dominación y para lograr que la sociedad se dirija hacia el bien común, estiman que es necesario la participación política en gran medida. Es decir, que hay que incentivar la participación política de los ciudadanos, pero una participación política mayor que la que existe en nuestros estados liberales. Una participación que ellos denominan como extensa e intensa. Extensa en el sentido de que debe abarcar al mayor número posible de personas. No es suficiente con que una pequeña élite, una minoría de la sociedad participe en los asuntos públicos, sino que tiene que ser toda la sociedad, o al menos el mayor número posible de personas. Y una participación intensa en el sentido de que no ha de limitarse, como sucede en nuestros países actualmente, prácticamente a votar cada 4 años, sino que la participación y la implicación en los asuntos públicos tiene que ser constante, tiene que ser prácticamente diaria. Y junto a esta participación extensa e intensa, hay un elemento más, y es que esta participación no puede ser de cualquier tipo, sino que tiene que ser una participación responsable y centrada en el bien común, no autointeresada. Como vemos, el republicanismo exige, en apariencia, bastante al ciudadano, porque le exige, no exige. Esto sería otro punto a debatir, porque yo entiendo que no es una teoría perfeccionista, no exige, sino incentiva que los ciudadanos participen de forma intensa y pensando en el bien común. Esto puede parecer, ¿no?, que no es fácil, pero para ello es para lo que está la virtud cívica. Eso es lo que, por eso hay que, digamos, que propiciar que desarrolle el mayor número posible de ciudadanos de esa virtud cívica, que podemos decir que es esa cualidad que transforma a los individuos privados en verdaderos ciudadanos implicados activamente en su comunidad política de forma reflexiva, crítica y dialogante. Bien, esta virtud cívica, o el término ya no virtud cívica, virtud, hoy en día, en nuestros días, suena a algo como muy anticuado y algo complicado, algo irrealizable, pero no es así. Es decir, la noción de virtud cívica
que maneja el republicanismo contemporáneo es relativamente modesta, está adaptada a las circunstancias actuales. Me gustaría leer un pequeño párrafo, excúsenme por la lectura, pero es que creo que merece la pena, que escribió, uno de los máximos representantes del republicanismo actual, es Mauricio Viroli, y tiene un librito que les recomiendo, un librito que se llama Diálogo en torno a la República, en el que mantiene una conversación con Norberto Bobbio sobre esta cuestión, y me gusta mucho cómo interpreta lo que se da a Internet por virtud cívica. Dice lo siguiente: la virtud cívica no es para mí la voluntad de inmolarse por la patria. Se trata de una virtud para hombres y mujeres que quieren vivir con dignidad y sabiendo que no pueden vivir dignamente en una comunidad corrupta, lo hacen lo que pueden y cuando pueden para servir a la libertad común. Ejercen su profesión a conciencia, sin obtener ventaja ilícita ni aprovecharse de la necesidad o de la dignidad de los demás. Su vida familiar se basa en el respeto mutuo, cumplen sus deberes cívicos pero no son dóciles. Son capaces de movilizarse con el fin de impedir que se apruebe una ley injusta o presionar a los gobernantes para que afronten los problemas de interés común. Participan en asociaciones de distinta clase, siguen los acontecimientos de la política nacional e internacional, quieren comprender y no ser guiados ni adoctrinados. Como vemos, es algo se trataría de un comportamiento pues, a cierto punto exigente, pero no imposible. Es decir, algo que creo que está al alcance de cualquiera de nosotros. Ahora bien, ¿cómo se puede incentivar esta virtud cívica? ¿Cómo se puede fomentar? Es decir, ¿cómo hacer que los ciudadanos se interesen por la cosa pública? Y sobre todo, ¿cómo convencerles de que lo hagan de forma desinteresada y teniendo en mente el bien común y no el propio o no exclusivamente el propio? A esta pregunta de diferentes ámbitos se le responde en el sentido de que es imposible, de que los seres humanos, de que los ciudadanos de nuestros días son personas egoístas, autointeresadas y que además no le interesa apenas se les interesa los asuntos públicos, la política y que no están dispuestos a comprometerse. Y a esto desde el republicanismo se le suele responder diciendo que esto no es cierto, que no, bueno, que puede ser cierto, pero que no es algo inevitable, sino que se puede conseguir ese interés, que se desarrolle esa virtud. Por ejemplo, se suele decir, bueno, es innegable que en nuestros días la mayor parte de las personas, la mayor parte, pues cumplen a diario con sus obligaciones con los demás, ¿no? La gente cumple sus obligaciones como padres, como madres, como vecinos, como amigos, como profesionales. Entonces, si la mayor parte de la gente cumple con sus obligaciones sociales, ¿por qué no van a poder cumplir con sus obligaciones políticas como ciudadanos? No hay nada que lo impida. Quizás el problema es que no se dan las circunstancias para que lo hagan. Y por eso se plantea algunos elementos o algunos requisitos que habría que tener en cuenta y habría que desarrollar para que fomentar ese compromiso cívico por parte de la ciudadanía, por parte de la mayor parte, valga la redundancia, de la ciudadanía. Y se suele decir que para ello los individuos necesitan tres cosas: las oportunidades, los recursos y la motivación. Vamos a ver cada uno de ellos. En primer lugar, tendríamos las oportunidades. Es decir, en nuestro día a día, realmente, en muchas ocasiones, sobre todo en algunos países, no hay realmente muchas posibilidades, muchas oportunidades para participar, para autogobernar. Por tanto, no se nos puede pedir compromiso si no se nos da la oportunidad de hacerlo. Entonces, desde el republicanismo se opina que deben crearse más ámbitos donde cada persona pueda potencialmente, si así lo desea, aunque se incentivaría que así fuera, pues tomar parte, donde todos podamos decir y hacer algo. Y para eso se hacen algunas propuestas, como por ejemplo, que se promueva una mayor descentralización del poder político, otorgando a las ciudades y a los pueblos la capacidad de tomar decisiones para la vida de la colectividad, para la vida colectiva. Es decir, muchas veces gran parte de las decisiones que se toman en cualquier nación se toman desde el gobierno central, por ejemplo, de instancias alejadas, ¿no?, a las que el ciudadano común no puede llegar. Entonces, lo que se propone es, no, vamos a descentralizar todo lo que podamos, vamos a llegar al terreno más cercano de la ciudadanía, a sus pueblos, a sus municipios, la mayor parte de toma de decisiones, ¿no?, la mayor parte de la capacidad de decidir, para que así todos podamos involucrarnos y podamos participar, para que se nos dé esa oportunidad de hacerlo. Y también se propone pues, fomentar todo tipo de asociaciones, ¿no? Hacer asociaciones de cualquier nivel, sindicales,
culturales, vecinales, donde las personas puedan participar. Pero esto sí es importante, asociaciones a las que se les dote de verdaderos poderes, de verdadera capacidad de decisión. Yo no sé cómo será en Perú o en el resto de los países que estén presentes, pero por ejemplo el tema, por poner un ejemplo, las asociaciones de vecinos. Pues las asociaciones de vecinos aquí no tienen ningún poder real. Son asociaciones en las que algunos vecinos se reúnen y hacen aportaciones, hacen se discuten cuestiones relacionadas con las condiciones de vida del barrio y se hacen propuestas al ayuntamiento, pero el ayuntamiento no tiene por qué respetarlas, el ayuntamiento no tiene ni siquiera por qué escucharlos, lo cual desincentiva la participación. Si para qué voy a perder yo una tarde en una reunión de una asociación de vecinos si yo sé que lo que allí se diga no va a ir a ningún lado. Sin embargo, si esas asociaciones tuvieran una capacidad real de decisión, si los ayuntamientos estuvieran obligados a escucharlo y a poner en práctica las propuestas que se hagan, eso incentivaría que las personas acudieran a esas reuniones, porque verían que lo que ellos opinan, que sus propuestas tienen posibilidad de hacerse realidad. Porque, por tanto, esta descentralización o esta lo que se ha dado a llamar política a pequeña escala, aparte de brindarnos la posibilidad o la oportunidad real y material de participar, además la va a incentivar. Porque, como decía anteriormente, ¿no? Los ciudadanos tomamos en serio la participación solo cuando tenemos una oportunidad real de hacernos oír, y de influir en la actividad política. Cuanto mayor sea la expectativa de que la implicación política obtendrá resultados, mayor será la participación. Entonces, eso sería un elemento. Un segundo elemento sería la necesidad de recursos. Y cuando aquí me estoy refiriendo especialmente a recursos materiales, a recursos económicos, a la existencia de un mínimo estado de bienestar. Es decir, el republicanismo cívico siempre ha asociado la virtud cívica o la ha emparejado con el reconocimiento de determinados derechos sociales, ¿no? Y con la adopción de medidas redistributivas que proporcionen a los individuos pues, un cierto nivel de bienestar y les garanticen una cierta igualdad. Y esto por varios motivos. Por un lado, porque las grandes desigualdades económicas pues, realmente comprometen la independencia real de los individuos y favorecen el clientelismo, ¿no? Lo que impide que los ciudadanos acudan al foro público con criterios propios y que defiendan aquellas políticas que realmente en conciencia estiman más beneficiosas para la comunidad. Y aquella persona que dependa de otra, aquella persona que está en una relación clientelar con otra persona, a veces o con frecuencia no va a poder actuar o hablar o defender posturas en las que realmente crea, sino que se va a ver de alguna forma influido, cuando no condicionado, por aquella persona de la que depende para llevar al foro las posturas o los intereses de aquella persona de la que depende y no los suyos propios o no los que realmente en conciencia considere que son más beneficiosos para el conjunto de la comunidad. Además de que quienes apenas disponen de lo básico para vivir, para subsistir, pues es difícil que se preocupen por los asuntos públicos ni que se sientan comprometidos con una sociedad que no les corresponde. De eso hablaré un poco más adelante. El resultado de todo esto es que quienes tienen más participan más y por ello ejercen una mayor influencia en los poderes públicos y pueden orientar la acción de ellos, la acción del gobierno, hacia la promoción de sus propios intereses, cerrándose así este círculo vicioso. Y el tercer elemento al que hacía referencia anteriormente era la motivación. Es preciso motivar a las personas para que se comprometan con la sociedad, con su sociedad, con su comunidad, para que actúen de forma constante y lo hagan desinteresadamente. Pues aquí, para lograr la motivación, el elemento o el instrumento con el que tradicionalmente desde Grecia se ha contado, por el que se ha apostado, es evidentemente la educación. Pero una educación entendida en un sentido un tanto distinto a la actual. Es una educación que no solamente corresponde al colegio, a la escuela, sino que también le compete a las instituciones políticas y al conjunto de la sociedad y que tiene una doble función. Por una parte, la función tradicional, la que todos conocemos como educación, es decir, la enseñanza tradicional, que es cada vez más importante porque dada la creciente complejidad de los asuntos políticos, sociales, económicos, de la vida actual, es preciso poner a disposición de la ciudadanía pues, todos los conocimientos, la información de todos estos asuntos, ¿no? De todos los asuntos relativos a las políticas públicas, para que así las personas puedan
opinar, juzgar, elegir y actuar de forma ilustrada, ¿no? Y con conocimiento de causa, y puedan aportar opciones realmente eficaces y opciones válidas, ¿no? Pero esa educación cívica o esa educación republicana tendría un segundo componente, que es el de enseñar a los individuos, desde niños, desde pequeños, qué es lo que significa ser un ciudadano de una comunidad política. Y no solamente ya en los términos de los derechos, que eso lo sabemos todos, ahí sí que los derechos sí que los conocemos todos, pero no solamente los derechos, que también, sino también los deberes que implica formar parte de una comunidad y motivar a los niños desde pequeños a cumplirlos, enseñarles a percibir los intereses de la comunidad como los suyos propios y a reconocer que la comunidad y sus instituciones les aseguran la posibilidad de vivir sus propias vidas buenas y que tienen por ello el deber de contribuir a su viabilidad. Es decir, una de las funciones de la educación va a ser la de promover el sentimiento de apego hacia la propia comunidad, es decir, el patriotismo, pero, y algo ha comentado el profesor Pérez anteriormente, pero cuidado, cuando el republicanismo cívico habla de patriotismo, no se refiere ni mucho menos, todo lo contrario, al nacionalismo. Se refiere a lo que Dolph Sternberg calificara de patriotismo constitucional, y que se puede reflejar en estas palabras suyas. Decía o escribía: la patria es la república que nos constituye. La patria es la constitución que nos da vida. La patria es la libertad de la que gozamos cuando nosotros mismos la defendemos, la usamos y la conservamos. Por tanto, se trata de un sentimiento, repito, que no puede ser en ningún caso confundido con el nacionalismo, sino que la patria sería pues una comunidad de derechos que nos iguala a todos, porque a todos nos otorga los mismos derechos y el estatus de ciudadanía, y que se traduce en una adhesión a la ley y al sistema político que hace posible la libertad. Pero ya más allá de ello, nada más. Es decir, el patriotismo, así entendido, es completamente compatible con el pluralismo moral, cultural, histórico, étnico, etc. Pero, de todas formas, y ya acabo, por mucho que se inculque este sentimiento desde la infancia, por mucho que se inculque a los niños y a los mayores, ¿no? Pero desde el principio de la infancia, el patriotismo cívico, o sea, perdón, el patriotismo, la ciudadanía responsable, el compromiso cívico, todos estos sentimientos van a ser efímeros, y aquí creo que estaría un poco, o parte de la clave, si los ciudadanos no ven recompensados su esfuerzo y su sacrificio. Es decir, si los ciudadanos ven que las leyes y las instituciones son una especie de expresión de ellos mismos, que respetan su voluntad o su opinión, que si ven que las leyes satisfacen los verdaderos intereses de todos y de todas, que las políticas de bienestar alcanzan a todo el mundo, que la administración es eficaz, etc. Entonces los ciudadanos se van a sentir identificados con su comunidad y van a estar dispuestos a asumir sus responsabilidades, porque sabremos que lo que hagamos a favor de la patria redundará en el beneficio de todos y, por tanto, en el nuestro, en lugar de en el beneficio de solo unas pocas personas privilegiadas. En cambio, no parece probable que alguien se esfuerce y se sacrifique por el bien del conjunto de la comunidad cuando sospecha o ve claramente que otros no lo hacen y que, sin embargo, estos se aprovechan en algunos casos, incluso en mayor medida, de los beneficios que proporciona esa comunidad a esa patria. Por tanto, parece que tendría sentido aventurar que los ciudadanos van a respetar a su república si ésta les responde. Sin embargo, ya sí que termino de verdad, en esta cuestión de la promoción de esta virtud cívica o este compromiso cívico, tengo que reconocer que yo soy bastante pesimista. Y soy bastante pesimista por una razón. Porque, como hemos visto, por lo menos desde el punto de vista republicano que yo comparto, la mayor parte de la responsabilidad en la incentivación de esta participación, de este compromiso, de esta virtud, le corresponde al poder, le corresponde a los gobiernos, a las instituciones, a los poderes públicos. Y yo tengo mis dudas de que los poderes públicos estén interesados en un tipo así de ciudadanía, de una ciudadanía activa, que les controle, que les supervise, que fiscalice sus actuaciones, ¿no? Quizás los poderes públicos o buena parte de los poderes públicos estén más interesados en una ciudadanía pasiva, una ciudadanía retirada a su vida privada, que no controle tanto lo que hacen y que le dejen una mayor discrecionalidad y las manos mucho más libres. Nada más, esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Ramón. Enriquecedora su participación. He tomado nota de
de los 3 puntos claves: oportunidades, recursos y motivación. Y también les comento a los participantes que vayan tomando nota de sus preguntas. Si gustan, vayan escribiendo en el chat, porque luego del profesor Gilmer Alarcón pasamos a una ronda de intervenciones del público. Así que vayan alistando sus preguntas o dudas si tienen alguna. Bien, continuamos entonces ahora con el profesor Gilmer Alarcón Requejo. El profesor Gilmer es doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, es profesor de la Universidad Pedro Ruiz Gallo y también de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Decana de América. Se ha centrado en líneas de investigación como teoría del derecho, Estado de Derecho, derechos humanos y democracia. Ha sido director del Instituto Palestra y es actualmente investigador RENACID. Ha escrito algunos libros como Estado de Derecho, Derechos Humanos y Democracia. Ha escrito diversos artículos como Precisiones al derecho de acceso a la información pública a partir del primer precedente del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Perú, derechos políticos de los latinoamericanos en España y participación en elecciones locales. Así que, sin mayor preámbulo, damos paso al profesor Gilmer Alarcón Requejo. Adelante, profesor. Profesor, si puede activar su audio, su micro, por favor, está desactivado. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Decía, en primer lugar, mi agradecimiento al profesor Osvaldo Zavala y al Grupo de Investigación en Derecho Constitucional y Ciudadanía de la Universidad Nacional de Trujillo. Estoy muy agradecido por la invitación, y la vida nos da estas, diríamos, estas alegrías de encontrarme con profesores con los que compartí gratos momentos en mi estancia en España, que fue pues, más de 10 años, ¿no? Al profesor Oscar Pérez, al profesor Ramón Ruiz, un abrazo desde Perú y complacido de compartir con ellos estas ideas. Entiendo yo que el grupo de investigación está interesado en debatir marcos teóricos para poder abordar algunos problemas concretos sobre lo que implica la ciudadanía en nuestro país y en general en el contexto global. Yo en mis conversaciones con el profesor Osvaldo decía, ¿no? Bueno, ¿qué podríamos hablar hoy día y sobre todo en este encuentro con el profesor Ramón, Oscar Pérez, que discuten y escriben sobre estos temas con gran profundidad en sus estudios sobre el republicanismo y las virtudes cívicas? Entonces, yo quería acercar un autor que no ha escrito mucho, pero de mucha relevancia en la política peruana, como es José Faustino Sánchez Carrión, que dio lugar a un debate originario en los primeros inicios de la vida independiente en Perú, y que por lo tanto sería el debate, diríamos, fundacional en este tema jurídico-político del republicanismo. Me refiero a la discusión de José Faustino Sánchez Carrión con Bernardo de Monteagudo. Entonces quería presentar esto, y sobre todo en un contexto en el que hoy en Perú se habla mucho de una ciudadanía precaria y fluida. Por ejemplo, la profesora McEvoy, profesora de la Católica, que tiene un trabajo sobre Perú de 1821 a 1834, y se pregunta cuál es la trayectoria del republicanismo peruano, tanto en su dimensión conceptual como en su aplicación práctica. Ella hace una taxonomía, ¿no? Hay una patria científica con esta presencia de la Sociedad Patriótica de Lima, donde está Hipólito Unanue, su discípulo Paredes, que tratan de sacar como una especie de think tank respecto a los que han nacido en este país y que podrían tener, diríamos, más injerencia en la vida política del país, ¿no?
esta sociedad patriótica es muy interesante. Fundan la Abeja Republicana, fundan otros periódicos que le van a dar mucha dinámica a ese momento fundacional de la República de Perú. Luego está la discusión sobre la libertad y la soberanía, ¿no? Aquí aparece el debate si la forma de gobierno para ese momento constituyente sería la monarquía constitucional o la república. Entonces, quien defiende la monarquía constitucional es Bernardo de Monteagudo, y quien sostiene que el modelo republicano es el más adecuado sería José Faustino Sánchez Carrión. Y luego algo que nosotros lo vivimos constantemente, ¿no? Esta especie de republicanismo militarizado, el ejército como guardián del orden y del bienestar de la república. Ya vamos a ver al final cómo José Faustino tuvo que hacer esa invitación a Bolívar para que asuma como una especie de Julio César romano y concentrar los poderes porque el futuro de la república estaba en peligro. Hay otro autor que también ahora pues es muy leído, diríamos, en el ámbito de la teoría política, que es Alberto Vergara. Él habla de en Perú, para referirse a Perú y en Latinoamérica en general, habla de una ciudadanía sin república, ¿no? Y menciona que estamos en una situación de elecciones ineficientes, una ausencia de responsabilidad ante la ciudadanía, alteración constante del equilibrio de poderes, violación de los derechos humanos, y esto que él ha agregado como una especie de una ética de la derrota, ¿no? Si te presentas a elecciones, tendrías que estar dispuesto a ganar o ser derrotado y prepararte si es que has sido derrotado para las próximas elecciones, pero no poner en cuestión los procesos que debilitarían el orden democrático. Entonces, estaríamos, según Vergara, ante una especie, y este es el título de un libro que acaba de publicar, Repúblicas defraudadas, ¿no? ¿Por qué? Porque se habrían alejado de ese ideal de la Constitución como armazón institucional que solo podría devenir en una república efectiva si la ciudadanía le da vida con su participación. Él habla en este libro de una taxonomía, ¿no? De lo que implicaría entender la república sin defraudación. Un tipo ideal de individuo, entre paréntesis, ciudadano, y esa tal vez sería una de las discusiones que el profesor Oscar le estaba planteando al profesor Ramón respecto al individuo y el ciudadano, si es que puede haber alguna frontera, porque desde una perspectiva liberal siempre aparece, ¿no? A alguna preocupación por igualar individuo, persona a ciudadano. Luego estaría un tipo de gobierno y un tipo de sociedad, ¿no? Entonces, esta es un poco, diríamos, el estado de la cuestión última del debate sobre qué es lo que sucede en nuestro país respecto al tópico y al concepto de ciudadanía. Entro con José Faustino, que es lo que quería introducir, y probablemente Ramón, Oscar, pues tengan interés, probablemente tengan algunas ¿no? Señales de este autor. Yo le he puesto aquí, aprovechando una metáfora de Rawls, la utopía realista republicana, porque José Faustino justo es de esta zona, ¿no? De Trujillo, de una provincia de Huamachuco. Nació en 1787 y falleció en 1825. Una vida muy ligera, 38 años, y ha quedado como un hombre virtuoso, cristiano, porque se formó en el convictorio tanto aquí en Trujillo como en Lima, ¿no? Eh, entonces, él fue abogado, ¿no? Tuvo una buena formación como en esos tiempos, ¿no? De gramática, latín, francés, matemática, legislación civil y eclesiástica,
y, por supuesto, fue profesor también de filosofía jurídico o política en San Marcos. Se graduó de abogado en 1818. ¿Con quién va a polemizar? ¿Con quién va a establecer la tópica, ¿no?, del republicanismo y la discusión? Es con Monteagudo, que fue ministro de San Martín. Él defendía un régimen monárquico como el más adecuado para Perú. Argumentaba que tenemos un territorio muy amplio, hay una población escasa, además con poca educación, y el caos interno como una especie de infantilismo político que sería un grave riesgo aspirar a algo más, ¿no?, de democracia como sería el modelo republicano. Entonces José Faustino es un lector de tanto de Rousseau y está mirando la experiencia norteamericana, ¿no?, de la Constitución de Cádiz también le llama mucho la atención ese proceso, ¿no? Y lo que hace José Faustino es escribir dos cartas muy interesantes para la discusión pública. Una primera carta publicada en el Correo Mercantil y Político de Lima el 1 de marzo de 1822. Se asume para contestar a Monteagudo, un realismo político. Dice lo del territorio, lo de la población, la educación. Pues bueno, de lo que se trata es dar pasos hacia adelante y seguir, ¿no?, la estela del contractualismo de Rousseau y hacer que los ciudadanos no sean, pues, ¿no?, esta especie de eh, niños, siempre infantes, bajo el protectorado y la mirada, ¿no?, de un régimen que no lo ve como ciudadano, ¿no? Me llama la atención en José Faustino, y probablemente era la formación, ¿no?, del Real Convictorio de San Carlos, esta analogía fisicalista. Él, para poder hacernos entender la división de poderes, habla de cómo los astros, ¿no?, tienen un equilibrio y que ese equilibrio natural también se ve reflejado en el republicanismo, ¿no? Y esto sin duda también a partir de sus lecturas de Montesquieu, ¿no? En la segunda carta, en la segunda carta, él firma como el solitario de Sayán, porque tenía una salud muy débil y estuvo en Sayán, cerca de Lima, en Huacho, probablemente por el clima, estuvo ahí recuperando su salud y desde ahí escribió estas cartas justo cuando Monteagudo fortalecía sus fuerzas y arremetía también contra los republicanos, ¿no? Los desalojaba de las instituciones y el debate conceptual y práctico pues era muy agudo. El sistema republicano, dice en esta segunda carta José Faustino, es el único capaz de reducir a prácticas las sacrosantas cláusulas con las que no, los hombres se sujetan a la voluntad general y no permiten los ardides del despotismo. Gobernar no es más que mantener un arreglo, una masa de hombres voluntariamente sujeta a las leyes, sin contrariar jamás su voluntad. Esto es sin duda la estela de Rousseau y de todo el contractualismo que estaba vigente y en discusión en esa época. Él habla de una especie de competencia civil que debería tener el ciudadano, esa disposición mediante la cual se logrará ¿no? Esta idea de perfección, ¿no?, que se ha mencionado aquí. Para Oscar es un problema, ¿no?, a partir de Platón, la justicia como perfección, y que Ramón no se ha hecho problemas porque le he escuchado usar el sustantivo perfección.
Entonces, pero aquí ya vienen otras discusiones, ¿no? Por ejemplo, y que era también muy usual en esa época. Por ejemplo, en Inglaterra, para tener el derecho a voto, pues, ¿no? El siglo XVI, XVII, era importante ser propietario, porque el propietario implicaba un interés por el destino de su comunidad, de la cosa pública, ¿no? Como una especie de un autointeresado, pero con límites, ¿no? Eh, entonces, José Faustino también, ¿no? comparte esta especie de requisitos y que en el Perú, por ejemplo, nos preguntamos, ¿no? si es que debería haber algún otro requisito para que estos congresistas mejoren, ¿no? en sus posibilidades epistémicas sobre la Constitución, sobre la democracia, ¿no? En Perú no tenemos la reelección, se pensó que podía ser un remedio, pero estamos ante un Congreso que está con una aprobación debajo de el 10%, ¿no? Y esa es la situación. La Constitución de 1823, donde está muy presente José Faustino, es la primera Constitución. Por ejemplo, ¿no? En temas de libertad de conciencia, la religión de la República era la católica, apostólica, romana, con exclusión del ejercicio de cualquier otra, ¿no? Son estas las circunstancias, diríamos, de un republicanismo, porque si uno mira, por ejemplo, el debate en Filadelfia, ¿no? La libertad de conciencia, pues era una especie del primer derecho a defender, ¿no? Del republicanismo norteamericano, ¿no? Y que Tomás Paine, por ejemplo, pues, y otros destacaban como una característica, ¿no? que probablemente también llega a la Revolución Francesa. Eh, para ir avanzando, entonces, desde Perú yo creo que no podemos dejar de lado este momento histórico, ¿no? 1822-23, de mucho debate sobre el tópico republicanismo versus otro tipo, otra forma, como podría ser la monarquía constitucional, parlamentaria, que, por ejemplo, en el caso español o Inglaterra, pues ha tenido o tiene, ¿no? su vigencia y por supuesto también sus discusiones. Entonces José Faustino destaca esa aptitud civil de la República. Define la Constitución como el conjunto de las leyes primarias que determinan la forma de gobierno sobre los principios del pacto social, contractualismo, y de la conveniencia pública, ¿no? Estas son sus lecturas también de la tradición utilitarista vinculada al republicanismo, consignándose en ella los derechos, lo que decía aquí Ramón, las obligaciones, los deberes y facultades respectivas de los ciudadanos y funcionarios del Poder Nacional, que se distribuyan en tantas secciones cuantas naturalmente resultaren, ¿no? También esta visión cercana a Locke respecto a los derechos naturales y también las instituciones no tendrían que dar pasos muy alejados, ¿no? de lo que vemos en el fisicalismo. Entonces, para José Faustino, la Constitución tendría tres puntos capitales: la nación, el gobierno y los medios para conservar la República. Esto serían las estelas de Maquiavelo, ¿no? de cómo no solo tener el poder republicano, sino cómo mantenerlo. Cita a Washington, por ejemplo, aquí dice: los ingleses de Norteamérica fueron colonos, aspiraron a su independencia y lo consiguieron, asentaron felizmente las bases de la Constitución y son libres. Entonces, no es casual que en Perú y en Latinoamérica, el caso argentino, siempre en las constituciones se haya visto siempre el devenir de Estados Unidos, de Norteamérica. José Faustino, en este despliegue, diríamos, no solo teórico a través de estas dos cartas, sino también ya como actor, fue, diríamos, bajo Bolívar,
tuvo mucha relevancia en la fundación de la Corte Superior de Trujillo, 1824, y la fundación de la Universidad Nacional de Trujillo, también en 1824. En octubre de 1824 fue designado ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores. Entonces ya verán por qué José Faustino es muy querido en nuestra zona, porque la Universidad Nacional de Trujillo el próximo año celebrará sus 200 años de fundación y uno de sus, diríamos, progenitores es José Faustino. República sin ciudadanos y la tradición autoritaria. Con esto concluyo. Miren la última experiencia de Perú, ¿no? Del profesor Castillo, que intentó un golpe de Estado fallido, ¿no? Y esa es la tradición de Perú. Y yo he visto, pues a veces me he preguntado, ¿no? ¿Por qué los golpes de Estado y cuál es el rol de las Fuerzas Armadas, ¿no? Como una especie de un fusible que uno está mirando qué dice en segundos, en minutos, luego de este pronunciamiento público de Castillo, en el que luego las Fuerzas Armadas, después de unos minutos, dice no apoyamos este régimen de excepción que quiere establecer Castillo. Lo que no pasó en Ecuador, ¿no? Unos mesecitos nada más se establece un régimen de excepción y en minutos las Fuerzas Armadas apoyamos este régimen de excepción porque la República lo necesita, ¿no? Aquí yo he rescatado al historiador Javier Pérez, que lo hace ver como algo para reflexionar, ¿no? ¿Por qué José Faustino, en un punto polémico y contradictorio con su ideario y trayectoria política, fue su propuesta de invitar al Perú a Simón Bolívar en 1823 para que asumiera la conducción político-militar del proceso de la independencia, con una concentración de poderes, ¿no? Algo, diríamos, podría ser el reflejo de un realismo político. ¿Qué hacer ante el riesgo de que la República se frustre, ¿no? Por el caos interno, las luchas internas de los políticos, las fracciones en Perú? Esto es lo que tal vez Luciano Canfora escribió, por ejemplo, trayendo a colación el caso de Julio César, y hablaba de Julio César, un dictador democrático, ¿no? Para explicar que los medios de la fuerza y que esta conducción político-militar podría ser el medio adecuado para garantizar el fin, que sería proteger la República. Luego Alberto Flores Galindo nos trae otro dato. Muy tempranamente se torna el vacío del poder como consecuencia del radical cambio político que trajo la independencia. Antes de que se cumpla un año de la independencia, José de la Riva Agüero, un ex conspirador y caudillo en ciernes, se amotinó contra el Congreso, iniciando la tradición de los golpes militares. A su vez, sería depuesto en noviembre de 1823 José de la Riva Agüero. Alberto Flores Galindo publicó un artículo en el que dice: República sin ciudadanos. Criticó la ausencia de un enfoque intercultural en las políticas públicas, ¿no? Algo que ha trabajado mucho el profesor Oscar Pérez. Y luego Alberto Flores Galindo en 1999 publicó un pequeño libro para hablar de la tradición autoritaria en Perú, ¿no? Entonces he querido presentar a José Faustino con sus luces y sombras, a fin de que en nuestros marcos teóricos, el caso de Perú creo que el tópico fundacional, el debate entre Monteagudo y José Faustino respecto al ideario de sociedad en la que nos gustaría a todos vivir, todos y todas, y la forma ya institucional de constitucionalizar en Perú.
Con esto termino y muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Muchas gracias, profesor Hilmer. Ha sido bastante importante su participación desde la visión de José Faustino Sánchez Carrón, guamachuquino, que pues nos ha dado un legado republicano importante al Perú. Muy bien. Bueno, ahora pasamos a la ronda de intervenciones, preguntas del público. Si tienen alguna duda, pregunta que quieran plantear, levanten la mano o pueden escribir en el chat. Bien, entonces vamos a empezar con las participaciones. En principio está levantando la mano Jorge Larrea. A ver, adelante, puede encender su micro. Sí, ¿qué tal? Buenos días con todos. Buenos días con todos. Soy Jorge Larrea, estudiante de la carrera de Ciencias Políticas y Gobernabilidad. La verdad, gracias por la ponencia. Me pareció muy interesante cada uno de los aportes presentados, sobre todo desde su marco teórico hasta la conceptualización de la realidad misma, ¿no? Ese término de republicanismo para mí es complejo, más que todo es porque se contrapone con la monarquía. Y como mencionaron, una república debe ser vista desde características importantes como la igualdad ante la ley, división de poderes y sobre todo la soberanía popular. Para los republicanos, al contrario de lo que defiende el modelo liberal clásico, la ciudadanía no es un estatus, sino vendría a ser una práctica, como previamente ustedes también lo han mencionado. Mi pregunta va dirigida en este caso a Ramón Ruiz. Si lo que nos convierte en ciudadanos es la participación política, entonces, en práctica, ¿seremos ciudadanos? ¿Y cómo sería la perspectiva, el concepto evolutivo de ciudadanía a lo largo de los años? Esa es mi pregunta. Gracias. Muchas gracias, Diego. La dinámica va a ser que luego de las preguntas les doy un espacio de 5 minutos a 10 a los ponentes para que las absuelvan. Así que vayan tomando nota, por favor. Siguiente, Jorge. Jorge, perdón, Jorge ya está, ¿no? Claudio, Enrique, adelante. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días con todos, ponentes. Agradecer en primera instancia por estar aquí, por hacernos, por enseñarnos un poco más sobre lo que es el activismo cívico y lo que es también el y también lo que es el comprometerse el ciudadano con crear un espacio común fortalecido y a su vez fortalecer lo que es la democracia. Mi pregunta era para también el ponente Pérez, bueno, era para el ponente Pérez de la Fuente, que en su presentación mencionó la importancia de la virtud de la justicia en la vida cívica, destacando cómo los ciudadanos deben estar dispuestos a sacrificar sus intereses personales, como lo que es el pago de impuestos por el bien común, y también habló de la virtud de la honestidad, en donde ha destacado la importancia que son de que los políticos sean ejemplos de integridad y que no utilicen sus recursos públicos en beneficio particular o beneficio propio. ¿Podría profundizar, ponente, cómo se ve la relación entre estas virtudes y cómo contribuyen al fortalecimiento de las democracias y la confianza pública en las instituciones políticas? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, Claudio. Seguimos con Liz Neira. Buen día con todos y bueno, para los ponentes, buenas tardes. En primer lugar, quisiera hacer un comentario acerca de todo lo expuesto y fundamentalmente hablar de la manera en la cual se ha dividido, ¿no?, la ponencia, como decía Jorge, en la teoría y en la realidad también. Por ello quiero citar a Jacques Rousseau con la frase de la democracia perfecta solo puede existir en una sociedad de ángeles, para relacionarlo lo que es al tema de hoy, que es la participación ciudadana. Rescatar el último aporte del último ponente acerca de José Faustino Sánchez Carrión, guamachuquino, quien también el 30 de octubre de 1822 fue quien propuso, de hecho, la ley para la celebración de la fiesta nacional el 20 de septiembre respecto al primer Congreso Constituyente del Perú. Ahora, abarcándome meramente en el tema, quisiera hablar también
acerca de la ética de lo público, que va en relación a lo que mencionaron en primer lugar en la primera ponencia sobre los valores, la honestidad. Por ello creo que es importante hablar, cuando hablamos de la ética de lo público, para crear esta relación entre los ciudadanos y también el Estado, puesto que existe, por ejemplo, en Perú, la ley 27806, que es la ley de transparencia y acceso a la información pública, la cual tiene como fin garantizar el hecho de que la transparencia y la rendición de cuentas hacia los ciudadanos, para que estos constituyan, crezcan en mayor legitimidad y tengan mayor información acerca de lo que es los actos y las decisiones del gobierno. Sin embargo, a pesar de esto, como bien lo citó el ponente a Alberto Vergara, que tiene exactamente un libro, Ciudadanos sin República, en la cual está poniendo la figura del ciudadano cumpliendo con las condiciones que ser un ciudadano conlleva. Y para ello propone, ¿no?, también el republicanismo y el hortelanismo. Al hortelanismo está referido lo que es al nuevo modelo liberal, mientras que al republicanismo lo abraza bajo el fortalecimiento institucional. Pone en este caso de ejemplos y de referentes a un presidente transitorio después de lo que es Alberto Fujimori, a Valentín Paniagua, en el caso del republicanismo, y en el caso del hortelanismo, Alan García. Entonces, dentro de lo que es estas dos facciones, ¿no?, entre el republicanismo y el republicanismo, como bien lo mencionaban, tendría que ver con el fortalecimiento institucional y a la vez asegurar los espacios de participación. Entonces, mi punto central es qué tanto la ética de lo público o qué tanto la ética en la formación de los ciudadanos, porque recordemos que primero es una persona se convierte en ciudadano en la ley peruana a partir de los 18 años porque ya accede a los derechos, perdón, accede a lo que es al voto, y luego este ciudadano se puede convertir en un servidor público, en un funcionario público. Entonces, puede estar el problema ahí en que realmente la formación ética, la formación cívica es una de las barreras que permiten que un ciudadano pueda tomar su deber, obtener sus derechos y a la vez aprobar deberes como tal. ¿Es acaso la ética un tema que no es tratado como un problema social que impide la participación ciudadana? Entonces, esa es mi duda y mi pregunta abierta. Gracias. Gracias, Liz. Muy bien. Seguimos entonces, les pido sean breves para poder avanzar. Cielo Ramírez. Gracias con todos. ¿Se me escucha bien? Sí, te escuchamos, adelante. Ya voy a ser bastante precisa para mi pregunta. Mi pregunta va dirigida para el doctor Ramón Ruiz. Si bien se había mencionado sobre el individualismo y cómo esta puede ser una negativa ante la democracia y la participación ciudadana, ¿cómo se ve esta relación entre la igualdad y la libertad en una sociedad democrática? Y si es posible mantener un equilibrio entre ambas para la toma de decisiones políticas y más que nada para mantener la participación ciudadana. Muchas gracias, Cielo. Diego André. Sí, buenos días, profesor, y buen día a todos los ponentes. Mi pregunta, más que todo, va relacionada a lo que es el contexto peruano. Al principio de la conferencia se mencionó la decadencia que tenemos en respecto a ese tema y que existe como un patrón a alejarse de toda participación cívica o política. Entonces, si lo que estamos haciendo como Estado y como ciudadanía para impulsar exactamente esto, lo que es la ciudadanía, mi pregunta va si existen modelos exitosos de otros países que pueden ser implementados en el Perú o no sería viable intentar adoptar otro modelo al tener realidades diferentes. Muchas gracias, Diego. Estefano García. Creo que Estefano ha puesto en el chat su pregunta. A ver, vamos a ver. Estefano nos plantea la siguiente pregunta para el profesor Oscar Pérez de la Fuente. ¿Usted cree que la virtud de la honestidad puede ser un factor clave para la disminución de la corrupción en nuestra política en la actualidad? Si fuera así, ¿cómo se puede inculcar en la ciudadanía?
Esa es la pregunta que plantea Estefano. Muchas gracias, Estefano. Vamos a seguir entonces con Anaí Azulgaray. Adelante. Azulgaray, sí, creo que no está. Seguimos entonces con Flor Rojas Acevedo. Sí, buen día. Bueno, en primer lugar, agradecer por permitirnos pertenecer a este espacio de diálogo y más que todo de aprendizaje sobre un importante tema, el cual es la participación ciudadana. Bien, mi pregunta va referida al ponente Óscar Pérez de la Fuente respecto a la ética. Teniendo en cuenta que la ética de las virtudes se centra más que todo en el agente que en el acto mismo, entonces mi pregunta va relacionada. Entonces, si nosotros queremos fomentar la participación ciudadana teniendo en cuenta los enfoques éticos, pero también teniendo en cuenta que en el contexto peruano la ética es muy incierta, ya que obviamente la ética es una categoría inacabada, cómo o de qué manera la ética puede influir en el comportamiento ciudadano, pero también teniendo en cuenta los enfoques educativos, sociales y el contexto y el entorno en donde el peruano se sitúa. Muy bien, muchas gracias, Flor. Luego seguimos con Franklin Ceballos. Adelante. Sí, buenos días, gracias. En principio, gracias por estas buenas ponencias. Mi pregunta está dirigida al profesor Gilmer Alarcón. Y bueno, ha citado al profesor Vergara en su libro Repúblicas defraudadas, que dice que la Constitución es el armazón institucional. Y a otros expertos, Alberti decía que la Constitución es la carta de navegación de un país porque inspira o contiene los principios y valores por la que debe ser el marco de actuación de una nación. Sin embargo, en nuestra situación del Perú, desde ya casi 6 años, vemos una situación muy volátil entre las instituciones políticas y cambios, incluso que lidian con la inconstitucionalidad, que vienen desde adentro. Entonces, eso, por ejemplo, el doctor Pedro Grandes plantea que hay una devaluación de la Constitución. Si es que fruto de esa situación, que correspondería un control de constitucionalidad, pero son validadas por algunos jueces constitucionales, mi pregunta es si es necesario regresar a la fuente del poder, al depositario del poder que es el pueblo, para que tome decisiones. ¿Cómo dar valor moral a nuevas decisiones? Doctor, esa es mi pregunta. Gracias. Muchas gracias, Franklin. Y ahora damos paso finalmente, y con eso cerramos las intervenciones, a Jordi Noriega. Buenos días, profesor. Mi pregunta va dirigida al docente Gilmer Alarcón y se centra en la discusión entre Juan de Monteagudo y Faustino Sánchez Carrió. Entiendo que esta discusión ha tenido una aspiración que recae sobre un gobierno fuerte y estable. Y según lo explicado, Juan de Monteagudo sostiene que a partir de un fundamento que se abarque el autoritarismo y el liderazgo centralizado, se puede alcanzar un gobierno fuerte y estable. Y mi pregunta precisamente recae sobre ello. ¿Cómo fundamentaba o explicaba un gobierno estable y fuerte partiendo de un liderazgo centralizado y autoritario? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias, Jordi. Angie ha levantado la mano y ya con eso sí cerramos de una vez porque ya estamos un poco fuera de tiempo. A ver, Angie, rápidamente, por favor. Sí, mi pregunta va dirigida más que nada acerca de la virtud de la obediencia en cuanto enfocada a los ciudadanos más que nada, ¿no? Porque en lo que mencionaba el moderador era acerca de que hay dos cuestiones, ¿no? De cuando se cumple base a las leyes y cuando no en favor a la sociedad. Entonces, más que nada, mi pregunta sería enfocada en si actualmente esta obediencia a las leyes nos ha generado más que nada nos ha generado un orden social o en realidad
más que nada sería un control por parte del Estado, ¿no? Porque hay veces en las que pues el Estado actúa de forma no autoritaria más que nada y no le da la libertad a los ciudadanos. Muchas gracias, Angie. Muy bien, hemos llegado ya al final de las preguntas. No quiero desaprovechar la oportunidad, aunque tal vez sea un exceso de confianza, pero quiero plantear una pregunta aprovechando que tenemos pues a expertos tan destacados. Bueno, vean, yo quiero comentar el tema de la educación. Me interesa de manera particular la educación cívica, la educación ciudadana. En la Constitución peruana, en el artículo 14, se establece de manera literal que la educación cívica, la educación en la Constitución y en los derechos humanos es de carácter obligatorio en todos los niveles. No obstante, de lo que establece la ley a la realidad hay una enorme diferencia. En principio, porque no se da la educación cívica en la Constitución y en los derechos, no se da en todos los niveles. En las universidades es, digamos, facultativo, se ha hecho en la práctica, aunque claro, en la Constitución establece que es obligatorio, pero en la práctica hay universidades que incorporan el curso educación cívica, hay otras que no lo tienen, ¿no? He estado revisando a grandes rasgos, pues en algunas universidades públicas hay, y en manera mayoritaria en las privadas está el curso de educación cívica, incluso de manera facultativa, ¿no? Eso por un lado. Y también de otro lado, creo que el problema es qué tipo de educación, ¿no? ¿Qué educación? Educación ciudadana, pero ¿desde qué enfoque? ¿No? Porque claro, el profesor Ramón Ruiz, el profesor Oscar, el profesor Hilmer, ya lo han dicho de manera directa e indirecta, ¿no? Ya lo han mencionado. Podemos hablar de una visión liberal, republicana, comunitaria. Entonces, el hecho de establecer el curso de educación cívica, educación ciudadana, también pasa por el debate sobre qué enfoque sería el ideal, ¿no? El correcto. Así que quisiera preguntar, en su opinión, cuál de esos enfoques les parece el adecuado. Eh, y además, ya para cerrar mi intervención, quisiera consultar sobre el problema de la participación política en la gente, ¿no? Yo creo que en el Perú ya se ha, digamos, manifestado de manera rotunda que la gente cada vez está mucho más desinteresada en participar, en participar. Ya la gente no quiere salir a las calles, ya la gente está pues completamente desilusionada de la política y eso tiene que ver muchísimo con la degradación de la política, la corrupción que hay en el gobierno, la carencia de políticas públicas, la pobreza. Entonces, creería que el tema es un problema estructural, ¿no? Es un problema que tiene diversos matices. Diría que no solamente tiene que ver con el Estado, creo que también la ciudadanía organizándose, la sociedad civil podría hacer muchísimo al respecto, ¿no? Entonces, ¿qué opinan sobre eso? ¿Qué iniciativas desde la ciudadanía, desde la sociedad civil, podemos implementar para mejorar la participación? Y finalmente, sin abusar en confianza, quisiera, si nos pueden aclarar sobre estos términos, ¿no? Porque vean, estaba revisando el diario de debates de la Constitución del 93 y hay una discusión sobre cuál término debe estar en la Constitución, si educación cívica, si educación en la Constitución o en los derechos, ¿no? Hay algunos que señalan que educación en los derechos ya incluye a la cívica y también educación cívica ya incluye a educación en la Constitución y en los derechos, ¿no? Entonces, quisiera saber su opinión sobre esta cuestión terminológica. Y eso sería todo. Entonces empezamos con el profesor Óscar Pérez de la Fuente, un espacio de 5 a 10 minutos y luego continuamos. Adelante. Bueno, han salido muchas cuestiones muy interesantes, gracias por el interés. La primera precisión es que republicanismo o sea, la república como forma de gobierno que supone la monarquía no es exactamente el republicanismo. El republicanismo está en otra línea. Por ejemplo, se dice Maquiavelo defendía la monarquía o era republicano, era un republicano que defendía la monarquía. Bueno, eso no está muy claro, ¿no? Pero quiere decir que son dos niveles del debate, son dos niveles distintos del debate. Aunque quizá en la historia de Perú
haya tenido, digamos, alguna cuestión similar, ¿no? Me hacían una pregunta sobre si la virtud del sacrificio, ¿no?, de la justicia, tenía que ver con la virtud de la honestidad. El tema de la justicia como sacrificio está vinculado con la tradición republicana, con el tema del servicio militar, de los deberes del ciudadano. ¿Qué deberes tiene el ciudadano? Servir a la patria y hacer el servicio militar. Bueno, esto ha habido ejército profesional, ya no está este deber. ¿Qué otro deber tiene? Sustentar los gastos de la nación, digamos, pagar los impuestos. Y aquí es donde yo decía que la justicia tiene que ver con ser razonable y ser capaz de sacrificar tus intereses, digamos, por mejorar la situación de los menos favorecidos, ¿no? Lo que en términos de filosofía política es el principio de la diferencia de John Rawls, ¿no? La idea del principio de la diferencia de John Rawls, ¿no? El tema de la honestidad, obviamente, es una virtud importante y está relacionada con la virtud de la justicia. Es decir, si tenemos políticos ejemplares, la gente cumplirá con sus deberes de una manera más clara, ¿no? La virtud de la honestidad, bueno, podemos hacer otro día, otro webinar sobre corrupción y rendición de cuentas, ¿no?, que es un tema muy interesante, ¿no?, sobre el que he trabajado. Y pues tiene que ver con la rendición de cuentas, explicar qué hacen los políticos, justificar qué hacen los políticos y sancionarlos o premiarlos, ¿no? Esto en Latinoamérica tienen una noción un poco administrativista de la rendición de cuentas, no tanto política, pero contestando a otra pregunta sobre los modelos de otros países y contestando a otra pregunta sobre cómo se puede hacer la participación desde el punto de vista del modelo ético, teniendo en cuenta que decía la interviniente que el modelo ético era inacabado y que no sabíamos muy bien cómo fomentar las virtudes desde un modelo ético que no nos daba respuesta. Mi cuestión, que lo he intentado plantear en mi intervención, es el desarrollo institucional. Es decir, si los políticos están obligados a hacer informe de cuentas cada año, si los políticos están obligados a ser transparentes y decir en qué se gastan el dinero, o decir en qué actos tienen, o decir si se reúnen con los lobbies, es decir, si los políticos realmente tienen que rendir cuentas ante la ciudadanía, entonces podemos conseguir desde un punto de vista del desarrollo institucional que se participe. Por ejemplo, en algunos países el voto es obligatorio. Este era el debate un poco con lo que estábamos comentando, si se pueden imponer las virtudes. ¿Se puede imponer la participación? Los liberales dirán que no, que hay la autonomía, la no interferencia, etcétera, etcétera. Pero ¿se puede hacer un voto obligatorio o se puede premiar el voto de alguna manera? Eso también es muy discutible, ¿no? Pero digamos, lo que estoy diciendo es que hagamos un desarrollo institucional de tal manera que las virtudes cívicas sean favorecidas. Por último, lo de la obediencia a las leyes, no sé si me he explicado muy bien, no he tenido mucho tiempo para explicarlo, pero para Habermas, por ejemplo, la desobediencia civil es la piedra de toque de la democracia. Por tanto, esto de que la virtud de la obediencia a las leyes es la virtud cívica, algunos dicen que la virtud cívica consiste precisamente en no obedecer las leyes injustas y que los ciudadanos han de ser activos no obedeciendo las leyes injustas y que en eso consiste la democracia. Sin embargo, Rawls, por ejemplo, dice que si todos hiciéramos lo que quisiéramos o que si todos dijéramos que utilizáramos la objeción de conciencia, esto sería una anarquía y no habría gobierno, no habría derechos, no habría Estado, ¿no? Y por último, sobre la educación cívica, es un tema muy amplio, muy interesante. Solo les voy a explicar la experiencia de España para que entiendan el problema, que creo que les puede ser ilustrativo. En España hubo una asignatura en el bachillerato que se llamaba Educación para la Ciudadanía, donde se explicaban los derechos humanos y la Constitución. Y determinados sectores se opusieron a ella mucho por las cuestiones de género. Porque se incluía la igualdad entre hombres y mujeres y determinadas cuestiones de género, LGTBI, etcétera, etcétera, etcétera.
Y hay determinados sectores o partidos de la extrema derecha que no quieren que sus hijos sean educados en estas materias. Y hablan de que se les excluya de estos contenidos. Y finalmente esta sentencia fue declarada constitucional e inconstitucional, la objeción de conciencia a esta asignatura, pero no se quitó de los programas educativos. ¿Y cuál es mi visión? Mi visión es que la Constitución y los derechos humanos internacionales y los derechos fundamentales se han de explicar en el bachillerato y se han de explicar también los contenidos de educación cívica, llámese como se llame, en las universidades. Muchas gracias y espero que les haya interesado mi aportación. Muchas gracias, profesor Oscar. Continuamos ahora con el profesor Ramón Ruiz. Muy bien, pues bueno, lo primero quiero dar las gracias y felicitar a los participantes por las reflexiones y las preguntas que realmente son del mayor interés. Así que gracias por esas aportaciones que también nos han servido a nosotros para aprender algunas cosas. Bueno, voy a intentar responder. Si no respondo alguna cosa, perdón, porque he tomado nota, pero no sé si me ha pasado algo. En cuanto a lo primero, lo mismo que ha dicho el profesor Óscar Pérez, ¿no? Cuando hablamos de republicanismo en este sentido, en el sentido filosófico-político o en el sentido de la tradición republicana, no tenemos que confundir republicanismo con monarquía o ponerlo como antagonista. No estamos hablando de república-monarquía, es otra cosa. Es decir, un republicano cívico podría estar conforme con una monarquía, siempre que fuera una monarquía constitucional o parlamentaria, y que quien tuviera el poder fuera realmente el pueblo. Es decir, que lo que se trata con lo que estaría en contra de un régimen republicano de este punto de vista sería evidentemente con una monarquía absoluta, pero no solamente una monarquía, sería contrario a un régimen en el que el poder no tuviera en conjunto del pueblo. Sería contrario a una dictadura, por ejemplo, no con la forma monárquica, ¿no? Una república que sea una dictadura o con un gobierno oligárquico. Entonces, no es exactamente en este sentido, republicanismo frente a monarquía, sino que, como comentaba el profesor Óscar, es otro ámbito. Cuanto también ha comentado alguna persona, un participante, sobre si la participación política es la que nos convierte en ciudadanos. Si no participamos, entonces no somos ciudadanos. Creo que algo así, ¿no? Es decir, no tiene nada que ver, por lo menos de la postura o de la visión del republicanismo cívico que yo comparto. Hay algunas posturas más extremas. Dentro del republicanismo cívico ha habido varias posturas, aunque es verdad que las más extremas yo creo que ya se están abandonando, ya no se están desarrollando tanto, se surgieron o resurgieron en los años 60, 70, 80. Normalmente se pueden conocer o se denomina, grosso modo, para diferenciarlas de las actuales o de las que yo defiendo, se suelen denominar como humanismo cívico y están muy vinculados a Aristóteles. Entonces eran unas posturas o unas doctrinas en las que efectivamente la participación política, como ya decía el mismo Aristóteles, es un bien en sí mismo, es la más alta actividad que puede llevar a cabo un ciudadano. Pero esa es una visión, en mi opinión, extremista del republicanismo cívico. La visión que yo comparto, que además, como decía anteriormente, es compatible con el liberalismo, es decir, una especie de perfeccionamiento del liberalismo, una mejora del liberalismo, no vincula. Es decir, se trata de incentivar a las personas, a los ciudadanos, a que participen, a que se impliquen en los asuntos públicos, pero solamente incentivar, no obligar. Por eso es lo que también comentaba el profesor Pérez de la Fuente, la visión que yo comparto del republicanismo no es perfeccionista. Es decir, lo que se trata es de incentivar que voluntariamente quien considere oportuno que se implique en los asuntos públicos. Pero nada más que esto, quien no quiera, pues que no lo haga. Y además no se está de ningún modo prejuzgando en qué sentido se va a interesar o cuáles van a ser los argumentos que defiendan los ciudadanos una vez que se involucran, ¿no? Cada uno es libre de defender aquellas posturas o aquellos argumentos que considere necesarios. El Estado no les va a decir nada sobre el contenido de sus elecciones. Simplemente es, bueno, incentivar esa participación y ese compromiso, ¿no? Bien, más cosas. Bueno, el tema de la libertad y la igualdad en relación a la participación política, evidentemente, como he comentado, del republicanismo cívico, y por eso fue uno de los motivos que me llevó a estudiar esta doctrina y que me ha llevado a involucrarme, ¿no? O a considerarla de interés.
Es que, como también he comentado, evidentemente en una sociedad, en una república en este sentido, en la que prime el bien común, en la que todas las personas tengan la misma capacidad real de intervenir y de influir, a la que a todas las personas se les escuche realmente, no formalmente como pasa en otras sociedades actuales, sino que realmente se les escuche y realmente tenga una cierta capacidad de influencia, es importante que haya una cierta igualdad, un cierto nivel de bienestar. Es decir, no tiene que ser algo extremo, no tiene por qué ser una visión extremista de la igualdad, una igualdad material, pero sí una cierta igualdad por los motivos que he dado anteriormente. Primero, una persona que no tiene para vivir, evidentemente esa persona no se va a preocupar por los asuntos públicos, tiene otras cosas más urgentes que hacer, tiene que buscar lo mínimo, al menos los alimentos para él, para ella, para su familia. En segundo lugar, además, una persona que está sometida a la voluntad de otras personas, por medio del clientelismo o cualquier otro tipo, pues evidentemente tampoco va a actuar de forma libre, sino que va a estar sometido a los mandatos que de alguna forma le imponga, ¿no? Por tanto, en realidad lo que se trata es de garantizar una cierta independencia de las personas. De hecho, de algunos autores republicanos apuestan incluso por la llamada renta básica, por lo que saben, ¿no? Conocen ustedes la renta básica universal como elemento esencial de una sociedad republicana, porque así se les garantiza esa independencia mínima a las personas para que puedan actuar políticamente y además actuar de forma realmente independiente, ¿no? Básicamente sería esto. Hay una frase muy famosa de Rousseau que venía a decir algo así como que la república debe haber una cierta igualdad, no completa, pero una cierta, es decir, no debe haber nadie, decía, nadie tan pobre como para tener que venderse, ni nadie tan rico como para poder comprar a otros, ¿no? Es decir, que se garantice esa cierta una mínima igualdad, una mínima renta. En relación a Rousseau, simplemente, bueno, tiene que ver relativamente. Alguna persona ha mencionado algo que se suele decir de Rousseau, pero que no está sacado de contexto. Es decir, se suele aludir a que Rousseau en alguna ocasión decía que la democracia era un sistema imposible en la vida real, que la democracia solo en una sociedad de ángeles podría haber una democracia. No es ese el sentido de que lo decía Rousseau. Rousseau muy rápidamente solo aceptaba los regímenes en los que imperara la voluntad popular, es decir, los regímenes democráticos. A lo que cuando Rousseau hablaba de diferencia entre monarquía, democracia y aristocracia, se refería a un sistema democrático en el que la ley, la voluntad general, era hecha por el pueblo y la diferencia era quién aplicaba esa ley. Es decir, digamos, para entendernos así claro, el legislativo siempre partía Rousseau del punto de que iba a ser toda la sociedad, de que era un régimen democrático. Ahora, hay tres formas. Esa ley la aplican todos los ciudadanos, o la aplican unos pocos, o la aplica una única persona. Y entonces es aquí cuando decía, bueno, una cosa es que los ciudadanos hagan la ley y otra cosa es que todos los ciudadanos de forma directa la puedan aplicar, porque decía, no es bueno, por un lado, que quien haga la ley la ejecute, porque la puede tergiversar o puede intentar dirigirla hacia sus intereses particulares, aparte de que es imposible porque el pueblo no tiene el tiempo para estar todo el tiempo, reunidos, y además físicamente es imposible. Por tanto, cuando se refiere a que la democracia es solo un régimen posible en una sociedad de ángeles, se refiere a una democracia en la que tanto el poder legislativo como el ejecutivo esté en manos de todo el pueblo. No otra cosa. Alguna diría más, la obediencia a las leyes. Hombre, yo creo que en un sistema democrático las leyes deben ser obedecidas. Otra cosa es que las leyes haya que hacer todo lo posible para que las leyes respeten o las leyes se aprueben conforme a las leyes que se aprueben respeten la voluntad y respeten los intereses de la sociedad. E incluso si no se está de acuerdo con ellas, pues hay que luchar contra esas leyes, pero siempre a través del sistema establecido y a través del sistema institucional, en mi opinión. Por lo menos, repito, es un sistema democrático. En cuanto a qué tipo de educación cívica, bueno, la nomenclatura, pues yo diría pues educación cívica. ¿Por qué? Porque eso engloba a los demás, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo con el profesor Pérez de la Fuente, con que debería estar en todos los niveles. Yo como profesor de Derecho que soy, me encuentro con que los alumnos que llegan nunca han estudiado la Constitución o muy superficialmente, nunca han estudiado los derechos y solo lo están haciendo los que estudian Derecho. Pero los que estudian medicina, ingeniería o los que no van a la universidad
nunca o no van a tener esos conocimientos y eso me parece muy grave, ¿no? Me parece muy, muy serio, ¿no? Y pasa que aquí en España, como comentaba el profesor Óscar, es que hubo un problema con ello y hubo un obstáculo por algunos sectores bastante fuertes contra ello, ¿no? ¿Y qué enfoque? El liberal, el republicano, el comunitarista, pues, ¿qué voy a decir yo? El republicano, ¿no? El liberal, en mi opinión, se queda corto porque muchas veces no entra en esa incentivar el compromiso de la ciudadanía, pero el comunitarista puede llegar al adoctrinamiento, ¿no? Yo tampoco estoy de acuerdo con ello. Y por último, quizás, aunque no sé si se me han olvidado más cosas, ¿qué se puede hacer desde la sociedad civil? Bueno, pues por eso yo me mostraba tan pesimista. Yo creo que quien va a posibilitar y promover que la ciudadanía sea activa tiene que venir casi necesariamente desde arriba, desde los poderes públicos, porque son los que tienen la capacidad de hacerlo, los que pueden otorgarnos las posibilidades, la motivación y los recursos. Entonces, la sociedad civil puede hacer algo, hombre, algo puede hacer, puede asociarse, puede organizarse desde abajo, puede organizar movimientos como por ejemplo pasó en España hace unos años, bueno, y en otros países, evidentemente, algo se puede hacer, pero es difícil que lo haga a sí mismo, ¿no? Quizá, o también votar cuando en los pocos momentos que tenemos de participación, de manifestar nuestras opciones, pues apostar por aquellos políticos, aquellas fuerzas políticas que más se acerquen o que prometan al menos o que veamos que dan más protagonismo a la ciudadanía para que poco a poco se sientan obligados el resto de las fuerzas políticas a darnos ese protagonismo, ¿no? Pero poco más, ¿no? No hay tampoco, si no contamos con la colaboración de los poderes públicos, lo veo difícil. Y nada más por mi parte, repito, no sé si he dejado algo, si no, pues le pido excusas. Muchas gracias, profesor Ramón. Finalmente damos pase al profesor Hilmer Alarcón. Bien, muchas gracias por las preguntas y también las intervenciones de nuestros profesores expositores, pues nos dan mayores oportunidades, ¿no? Para poder ampliar unos minutos lo que hemos expuesto. Yo comparto plenamente, de repente no me dejé entender mucho, los niveles de discusión del republicanismo y la ciudadanía. Lo que ha dicho el profesor Óscar, el profesor Ramón, hay un nivel de discusión ético-política, ¿no? Y ahí está, yo creo, la polémica. ¿El individuo es igual a ciudadano? ¿No? Esa es una de las grandes discusiones. O hacemos un slash y decimos, pues, una persona, un individuo, y el ciudadano es, diríamos, dos entes diferentes. La otra gran discusión es cuál es la relación entre Estado y sociedad civil. Por ejemplo, en el caso de José Faustino, no diferenciaba bien entre Estado y sociedad civil, ¿no? ¿Por qué? Porque parece que Estado, lo que hace el Estado, pues bueno, es como integrar la sociedad civil. Y ahí Habermas, por ejemplo, me parece interesante en facticidad y validez. Él diferenciaba, ¿no? Y claro, esta es una postura ya liberal también en Habermas, ¿no? Que hay una diferencia entre hablar en nombre del Estado y hablar en nombre de la sociedad civil. Entonces, la sociedad civil incorpora las exigencias ético-políticas, ¿no? Pero no son exigencias de carácter obligatorio, ¿no? Para todos, todas, como sí son las decisiones que pasan por los filtros de las instituciones del Estado de Derecho. Entonces, me parece que esa polémica, esa discusión, no es fácil de partir esas aguas, por eso el debate entre liberalismo y republicanismo pues se mantiene y en algunos casos pues uno puede hacer, ¿no? Una especie de acercamiento y mantener unas líneas muy pequeñas de separación y por eso algunos se asumen liberal republicanos, ¿no? Y efectivamente, ¿no? La otra discusión, es decir, uno es el nivel ético-político de discusión del republicanismo y otro es ya la institucionalización, la forma de gobierno, ¿no? Esto lo aprendí yo, creo, estando en España y veía
España pues tiene, ¿no?, grandes problemas de carácter, ¿no?, de Estado, por ejemplo, el tema del independentismo, etcétera, ¿no? Hay problemas. Pero la forma de gobierno parlamentaria, ¿no?, monarquía parlamentaria, yo notaba que hay grandes discusiones, ¿no? Discusiones bastante profundas, salen de esas discusiones, a veces con mayor crisis, pero logran salir con ese fusible que es, diríamos, la monarquía. En el cambio en nosotros, ¿no?, en la experiencia latinoamericana, lo que yo he notado, y falta escribir, falta a nivel personal profundizar un poco más, claro, en nosotros, grosso modo, uno ve cuál es el fusible, ¿no?, que ante graves situaciones de crisis institucionales en nosotros, el ejército, ¿no? Las Fuerzas Armadas aparecen y hay un libro, ¿no?, de Curcio Malaparte, por ejemplo, que ya en 1931, a partir de la experiencia europea, ¿no?, Bonaparte, por ejemplo, en Francia, ¿no?, y es como estos golpes militares, eh, incluso en el caso de Perú, se llamaban golpes militares republicanos, ¿no? Republicanos. Eh, entonces creo yo que efectivamente hay que tener dos discusiones, no confundir, porque a veces cuando hablamos de formas de gobierno, reducimos la forma de gobierno republicana a la forma de gobierno, la monarquía. Con esta aclaración creo que se puede seguir profundizando la polémica entre Monteagudo y José Faustino. ¿Qué es lo que unía a Monteagudo y José Faustino? Por ejemplo, el dato de que ambos proceden de los ideales de la masonería. Entonces, la masonería tiene tres grandes principios, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad. Monteagudo era masón, José Faustino igual. Entonces, ¿y por qué discrepaban en el tema de la forma de gobierno? Ahora, podríamos decir que lo que hacía Monteagudo estaba mirando el modelo monárquico constitucional republicano inglés, ¿no?, que probablemente, dadas las circunstancias, porque también uno de los debates era ¿por qué recalentarnos el cerebro con meras especulaciones? ¿Por qué no ser realistas, ¿no? Entonces la discusión también era si Monteagudo era más realista o era José Faustino el más realista, ¿no? Es decir, ¿cuál es tu contexto para proponer una forma de gobierno en ese momento de transiciones de gran relevancia? Entonces diríamos, pues, no era una polémica entre monarquistas y republicanos, sino probablemente, y esto es lo que nos falta investigar, Monteagudo estaba tras una república de monarquía parlamentaria, y José Faustino estaba tras el modelo de una república que no contiene la monarquía. Pero en ambos había estos ideales de libertad, igualdad y fraternidad, ¿no?, que es clave también en, ustedes saben, las logias lautarinas, por ejemplo, el rol que cumplieron tanto en San Martín como en Bolívar y todo en Chile, en Argentina, pues hay algunos trabajos sobre esta dinámica. En el caso de Perú, para contestar otra pregunta, ¿no?, cómo entender la Constitución, y efectivamente Alberdi, esto citado por Carlos Santiago Nino, la Constitución como carta de navegación, ¿no? Es muy importante y creo que en ese sentido, José Faustino le preocupaba mucho este instrumento normativo que pueda servir como carta de navegación en circunstancias tan difíciles por las que vivía en ese momento, y nosotros sabemos que hasta ahora los estudios, ¿no?,
nos muestran y cómo los historiadores hablan, ¿no? El caso, unos ciudadanos sin república, otros repúblicas sin ciudadanos, repúblicas defraudadas, en fin, seguimos pensando y meditando esto de lo que implica el rol de la ciudadanía en un marco de Estado constitucional. Y muchas gracias por escucharme. Gracias. Muchas gracias, profesor Hilmer. Lamentablemente hemos llegado al final de esta interesante conversación desde distintos enfoques, de distintas perspectivas, regiones. Bueno, así que solamente agradecer por la participación del profesor Oscar, profesor Ramón, profesor Hilmer. Ha sido muy didáctica y nutrida sus intervenciones. Muchísimas gracias. Gracias al público, al auditorio. Esperemos que continuaremos con las sesiones, con las conversaciones sobre ciudadanía. Es un tema actual, un tema importante, diría hasta un problema pendiente en la realidad peruana y seguramente internacional, ¿no? Así que muchísimas gracias nuevamente. Estaremos convocando para una nueva sesión, un nuevo webinar, donde seguiremos conversando sobre estos temas. Gracias y un saludo a todos. Bien, muchísimas gracias. Un verdadero placer. Adiós. Gracias. Hasta luego. Gracias. Estamos en contacto. Gracias. Hasta luego. otra. Sí, muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Gracias. luego.